Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el vídeo de hoy vamos a conversar sobre la figura de Nemrod. ¿Quién fue este poderoso cazador, como se le llama en el texto, la narración bíblica, en el Corán, lo tenemos en el Islam? Y por tanto es una figura de reconocimiento donde millones y millones de las grandes religiones monoteístas tienen la misma opinión en cuanto a este hombre. Un enemigo jurado de Dios, un rebelde. Alguien que se atrevió a desafiar al mismísimo creador. ¿Qué sabemos sobre Nemrod? ¿Es cierto las cosas que se dicen sobre él? ¿Es cierto que incitaba a las personas a rebelarse? En cuanto a los detalles de la familia de este hombre, hay que decir que él fue el bisnieto de Noé, porque era hijo de Cush, que era además hijo de Cam, que era hijo de Noé. Por tanto, encontramos que este hombre, que se menciona por primera vez en la narración del texto del libro del Génesis, en el capítulo 10, donde se dice que fue el primer hombre poderoso de la tierra, y que de hecho fue el que comenzó a reinar al parecer sobre los hombres, el primero que no solamente tuvo poder, algunos dicen que era físicamente muy fuerte, diferente a los demás, pero autoridad, y que además gobernó, porque dice que estableció y fundó ciudades que al parecer él gobernaba sobre las poblaciones de estas ciudades. Citando directamente el texto bíblico, miren cómo nos dice. Dice que él fue el primer hombre poderoso de la tierra. O sea, de todo lo conocido, el primero. Que se dice que este hombre de verdad era poderoso. Se dice que fue un poderoso cazador, además en oposición a Dios. Y por eso es que hubo incluso hasta un refrán, un dicho que decía, como Nemrod, poderoso cazador en oposición a Dios. Y se nos dice de que comenzó su reinado en Babil o Babilonia, Akkad, Erech, que también se conoce como Uruk, que de hecho son ciudades que arqueológicamente hablando se han encontrado, y Calné en la tierra de Shinar o Sinar. Y de esta tierra salió Ashur y construyó Nínive, Rehobot, Calá, entre otros sitios. Por tanto, estamos hablando de ciudades en lo que hoy día es Irak, en Mesopotamia. Y en cuanto a esto, es importante, vuelvo a enfatizar, porque arqueológicamente estas ciudades que se dice que construyó Nimrud son realmente ciudades que arqueológicamente, históricamente nosotros en la academia estudiamos y que se han encontrado. La ciudad de Uruk, la ciudad de Akkad, Babilonia, son ciudades que pues hay evidencia de que existieron. Ahora la pregunta es si es cierto que fue Nemrod el que la fundó o no. Ya esto entramos en puntos quizás de discordia o de incertidumbre entre la arqueología y la historia con la religión, etc. El hecho es de que este hombre se afirma de que incluso él fue el que estuvo detrás de la rebelión de la Torre de Babel, donde hubo la confusión del lenguaje. Y esto se atesta tanto en judaísmo, cristianismo, como en el Islam. El gran historiador islámico Tabari, él explica estos detalles en cuanto a Nemrod. Hay narraciones en las tres religiones monoteístas que nos hablan de que hubo conflictos entre Nemrod y el profeta Abraham. Incluso en el Corán se menciona argumentos entre Abraham o Ibrahim y Nemrod. Incluso sabemos de enfrentamientos y narraciones que están fuera del texto bíblico, pero que en la tradición de estas grandes religiones monoteístas se habla de que incluso Nemrod trató de matar al profeta Abraham. Hay todo un relato de que él aprendió la adivinación, la astrología, la magia de un cuarto hijo que tuvo Noé, y se dice de que por los astrólogos le revelaron a él que nacería un muchacho, un niño que al parecer sería peligroso para su posición, que ese niño sería luego Abraham, y por tanto Nemrod decidió una matanza de los niños. Y por eso es que la madre de Abraham tuvo que huir al campo y dar a luz escondidas, porque Nemrod estaba dando muerte a todos los bebés. Encontramos, claro, luego una historia similar con el caso del nacimiento de Moisés, y luego con la historia del Nuevo Testamento en cuanto a la figura de Jesús.
relatos similares en este caso. Y sucede entonces de que incluso luego Abraham se enfrenta nuevamente a Nemrod, y Nemrod decide echarle al horno ardiente, a un fuego, y se dice en la narración que por 4 años, cuentan algunas crónicas, estuvieron reuniendo leña y leña para crear la hoguera más grande de la tierra para quemar a Abraham. Y cuando arrojan a Abraham al fuego, no le pasa nada, por la voluntad de Dios es salvado milagrosamente. Entonces este Nemrod, todas las narraciones que se nos dan en cuanto a él son negativas. Enemigo de Dios, jurado a muerte, que incluso convencía a las personas con una falsedad religiosa de rebelarse contra el Creador directamente. Según se dice, y por la narración de las ciudades que estamos hablando, el periodo de las ciudades de Akkad, Babilonia, etc., son ciudades que al parecer, si es cierto la narración de que hubo un hombre llamado Nimrod, pues probablemente estamos hablando del año 3000 antes, o del siglo III antes de nuestra era, del año 2000, 2100 y algo, que es el último periodo de esplendor de estas grandes ciudades, que de hecho son remanentes de las grandes ciudades sumerias. Pero ya para este periodo, al parecer, ya estamos hablando del periodo babilónico temprano. Entonces tenemos que la edad del bronce aproximadamente. Dice las narraciones extra bíblicas también de que él sometió a los babilonios hasta que lo coronaron como rey. Y hay una serie de atribuciones que se le dan a este Nimrod, como él se mandó a hacer una corona, etc. Y fue el que primero tuvo autoridad real. Y que él estuvo, como decía, encabezando esa rebelión de la Torre de Babel, porque él pensó, reunió a la gente y dijo: a ver, mira lo que Dios hizo con nuestros antepasados, los ahogó a todos en el diluvio. Para que no haga eso con nosotros, ni nos esparzan de la tierra, vamos a construir una gran torre que llegue hasta los cielos, y si hay otro diluvio, el agua no podrá alcanzarnos. Segundo, cuando llegue hasta los cielos, podremos incluso armar una guerra contra Dios. Y este fue el objetivo también de la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel. Y él estuvo encabezando esa rebelión, en la opinión de algunos textos. Hay algunas crónicas que tienen sus variaciones, pero se le atribuye a él responsable de esto. Y aunque no se destruye a la gente por diluvio, sino que se confunde el lenguaje para mostrar en este caso pues una lección que le está dando el Creador al ser humano. En cuanto a la figura de Nemrod específicamente, les decía que tenemos indicaciones, los especialistas debaten, porque dicen que las crónicas que él intentó también implantar la idolatría, la adoración suya como si fuese un dios, la adoración al fuego, etc. En otros registros tenemos que él se arrepiente y se vuelve hacia Dios. Entonces son incongruencias históricas, académicas, incluso en los textos religiosos que tenemos, que hay variación en cuanto a la figura. Pero en general es muy negativo la figura de Nimrod. Es una figura que, ya les decía, en el judaísmo, cristianismo e islam, pues se muestra como un hombre muy poderoso. Algunos dicen que era bien fuerte, alto, calvo, dicen algunos, casi como un gigante, y que sometía a la gente, era muy cruel el tío, y que por eso era tan poderoso y se erigió como rey de estas grandes ciudades de renombre. Pero es una imagen negativa, alguien que incitó y se rebeló en contra del Creador. Este Nemrod, que hasta el día de hoy, miren que está en la boca de las personas de todo religioso, cuántos miles de años. En la opinión de algunos, piensan que Nemrod quizás no fue un hombre, sino que fue quizás una nación o un grupo de personas que se conocían por esto, que vivían en estas ciudades que mencionamos, Uruk, Akkad, etc., que son remanentes de ciudades sumerias. Por tanto, quizás viene de la tradición sumeria, sumero-babilonia, la figura de Nemrod, muchísimo antes incluso que el texto bíblico. Pero bueno, en la opinión de algunos, sí fue un solo hombre. Otros dicen que puede haber sido una coalición. Hay discrepancias. Sea como sea, es una imagen muy negativa que tenemos en los diferentes textos, el texto bíblico, en el texto del Corán. Es una imagen muy negativa la de la figura de Nemrod. Les quiero agradecer a todos como siempre por la atención. Déjenme sus comentarios, cuál es su opinión al respecto. Comparte estos vídeos y sin más, nos veremos en un próximo encuentro.